Hermanos, qué gusto verlos a cada uno de ustedes hoy. Yo sé que estamos en un momento bastante extraño, nuevo, novedoso, pero ha llegado el momento que adoremos a Dios de esta manera. Vamos a comenzar en esta mañana con una oración y luego están todos bienvenidos a todas las familias de nuestra iglesia. Obviamente, si hay alguien más que no es de nuestra iglesia que llegue a escuchar y mirar este tiempo de adoración, también les damos una cordial bienvenida. Vamos a orar. Padre Celestial, en este día venimos ante ti. Nos encontramos retirados en cuanto a las familias de manera natural, logística, Señor, pero estamos unidos en nuestra mente y en nuestro corazón y con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, a cada persona que se une, Padre, a ti en adoración en este día. Te queremos pedir, Padre, que todo lo que se haga a través de este medio, Señor, que queda grabado y que se manda, Señor, a todas las redes, Señor, que de nuevo tú seas el que recibas toda la honra y toda la gloria. Que cuando cantemos, Señor, que sintamos de lo profundo de nuestro corazón las palabras que estamos diciendo, que tu Hijo reciba toda la honra y toda la gloria. Y te damos gracias, Señor, que a pesar de el desafío en el cual nos encontramos, te podemos adorar en espíritu y en verdad. Todo esto, Padre, yo te lo quiero pedir en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. A Él, Padre, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con dos cantos. Primero quiero comenzar con ese versículo que es Salmo 98, 1 al 9. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo, se ha alcanzado la victoria. El Señor ha hecho gala de su triunfo, ha mostrado su justicia a las naciones, se ha acordado de su amor y de su fidelidad por el pueblo de Israel. Todos los confines de la tierra son testigos de la salvación de nuestro Dios. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Promulguen en alegres cánticos y salmos. Canten salmos al Señor y de son del arpa, al son del arpa y de coros melodiosos. Aclamen alegres al Señor y Rey y al son de claneres y trompetas. Bramen al mundo todo lo que le contiene, el mundo de todos sus habitantes. Batan palmas los ríos y canten jubilosos todos los montes. Canten delante del Señor y que viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. Cuando cantemos estos cantos, hermanos, recordamos las maravillas del Señor y todas las razones que Él nos ha dado para adorarle. Todo lo creaste
Dios es santo. Vamos a seguir cantando al Señor. Vamos a seguir con 10,000 razones. Amén. Es tiempo de la lectura bíblica y va a ser Luis que nos va a dirigir. Buenas tardes, hermanos. La lectura bíblica de hoy va a ser en Salmos 46. Pues lo voy a leer yo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra aún segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se human en el fondo del mar, aunque rijan y escrepen sus angullas y ante su furia detenemos los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación de Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no se halla.
La rayar del alba Dios le brindará su ayuda. Si agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz, la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los protectores de Dios. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrantado los arcos, ha destruido las lanzas. Ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esa es palabra de Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Vamos a seguir cantando. Cuando cantemos estos otros dos cantos, también pensemos en este otro pasaje en la palabra del Señor. Hebreos 9, del 11 al 15. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes distintivos en los tabernáculos, más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabrios y becerros, sino con su propia sangre, lográndolo así un rescate eterno. Amén. La sangre de machos cabrios y de toros y las cenizas de una novia rociados siempre sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Amén. Cuando cantemos estos dos cantos, recordamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y su amor eterno. Vamos a cantar Vine a adorarte y fue tu gracia. Eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón me adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.
vamos a ir con el sermón que el pastor preparó para el día de hoy. Buenas tardes, hermanos. Ha llegado el momento donde continuamos adorando. Lo repito continuamente porque a veces se nos olvida que la adoración es también en silencio mientras meditamos en lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces los invito, hermanos, para que este tiempo de adoración continúe. Pero vamos a hacerlo, hermanos, comenzando con una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, Señor, tú nos has dado esta bella bendición y oportunidad, Señor, que también a la vez es una responsabilidad de acercarnos ante ti en una actitud de adoración, reconociendo que tú eres Dios, que tú nos creaste, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, Padre, en este día, en este momento, yo te ruego que tú te complazcas, que desde tu santo templo tú mires nuestras actividades, que tú mires nuestros corazones, nuestras mentes, y que tú te complazcas, Señor. Que tú digas, Señor, que esto te agrada, que nuestras palabras son sinceras, que te estamos adorando, Padre, en espíritu y en verdad, reconociendo, Padre, que es tu gracia la que nos ha salvado, es tu gracia la que nos permite estar en este momento. Te quiero pedir, Padre, por cada uno de los miembros, Señor, de nuestra iglesia local, pero también, Padre, te pido por aquellas personas, aquellos hermanos que nos ven, Señor, desde sus casas, en cualquier otra parte, Señor, del estado o aún de la nación, Señor. Te pido, Señor, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra cobra vida, Señor, en nuestro ser, y que sobre todo, Padre, vayamos y la pongamos en práctica. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. A él, Padre, sea la honra y la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, yo tengo un compromiso con nuestra iglesia local, que es predicar los profetas menores, pero lamentablemente nos encontramos en una circunstancia en la cual meditan otros temas. Entonces, por lo tanto, hermanos, vamos a dejar ese último sermón de Sofonías para otra fecha. No sabemos si lo haga de este modo o lo hagamos ya cuando se levante la cuarentena. Pero mientras tanto, vamos a tratar este tema del cual estamos viviendo. Entonces, Dios ha puesto en mi corazón este mensaje y los invito, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 4, comenzando en el versículo 13 al 17. Ahora, el título del mensaje de esta mañana es Confianza y no jactancia. Y el tema que voy a tratar es de que quiero que aprendamos cuál es la verdadera confianza en Dios. Muchos dicen confiar en Dios, pero en verdad, en vez de ser confianza, en realidad es jactancia en sí mismos. ¿Sí? Entonces mi propósito va a ser ayudarnos a confiar de manera correcta. Confiar de manera correcta en Dios sin el pecado del orgullo. Quiero recordarles, hermanos, de que el pecado mancha todas nuestras actitudes, mancha nuestros pensamientos y mancha nuestras acciones. Entonces, alguna persona puede tener en sí mismo, o decir en sí mismo que confía en Dios, pero el pecado mancha esa confianza y se convierte en jactancia. Entonces es muy fácil caer en el error de la jactancia pensando que es solo confianza. Déjenme explico. Me he topado con varias personas, ¿sí? Que cuando me pongo a platicar con ellos, ellos me dan una actitud, unas palabras de jactancia que suenan muy hermosas. Ellos dicen, yo confío en Dios y por lo tanto esto del coronavirus no me preocupa.
Y dicen ellos, si me muero, me muero. Otros dicen, no va a pasar nada porque es pura política. Otros dicen, si salgo de mi casa, que me multen. ¿Sí? Otros, hasta en términos más comunes, dicen, hermano Leonel, es puro rollo. Así se expresan. Ahora, si ustedes notan, hermanos, podemos ir de una confianza a una jactancia. Y esto es lo que el apóstol Pablo, perdón, el autor de Santiago, Jacobo, el hermano, medio hermano, hijo de José, ¿sí? Hermano de nuestro Señor Jesucristo, enseña a los cristianos en su libro de Santiago, ¿sí? Entonces, mis hermanos, eso es lo que vamos a ver en el capítulo 4, versículo 13 al 17. Entonces, acompáñenme ahí, vamos a leerlo. Primero voy a hacer un exégesis del pasaje y luego les voy a dar a ustedes unas aplicaciones al final. Entonces, acompáñenme por favor en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 13 al versículo 17. Y dice así la palabra del Señor, dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Ahora, mis hermanos, antes de continuar a ver este pasaje, me gustaría recordarles, hermanos, que uno realmente no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Para mí es algo extraño tener que predicar de esta manera. Me da mucho gusto verlos a ustedes en persona, poder acercarme, darles un abrazo, darles un fuerte apretón de mano, un saludo, un ósculo santo, como dice el apóstol Pablo. Pero ahora nos encontramos en esta situación y por mucho tiempo tal vez hemos menospreciado la bendición de tener un templo. Dios nos bendijo este año al terminar de pagar nuestro templo, pero no podemos entrar en él para que nos juntamos y que lo adoremos. Entonces tenemos que hacerlo por este medio. Entonces yo sé que todos nosotros ahorita estamos pensando, bueno, pero confiamos en Dios. Y eso es correcto, hermanos, pero tengamos cuidado de no caer en el error del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué encaja esto con este pasaje? Porque Santiago está hablando a la iglesia cristiana en Jerusalén y él empieza a enumerar pecados que ellos tienen, fallas que ellos tienen. Si regresamos nosotros, hermanos, al capítulo 1, empezamos a ver cómo Santiago les dice a la iglesia acerca de las pruebas y las tentaciones que ellos pueden tener y cómo sobrellevarlas, porque hay pecado en ellos. Y luego después él les enseña a ellos de que ellos tienen que poner en práctica la palabra de Dios, no solamente oírla. Después él les habla acerca de los favoritismos que había en la iglesia. Y también después, en el capítulo 2, les dice a ellos de que ellos tienen que poner en obra su fe. Si alguien tiene necesidad, que lo demuestre dándoles alimentos, abrigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego en el capítulo 3 vemos a Santiago diciéndoles el daño que puede causar la lengua y las malas formas de hablar. También en el capítulo 3, él les explica a ellos que la sabiduría diabólica, ¿sí? Que estas cosas ocurrían dentro de la iglesia. Y luego ya comenzamos en el capítulo 4, él les explica qué es lo que está mal en su corazón. Todos estos son malos comportamientos. Y luego cómo Dios se opone a las personas que son orgullosas. Y luego llegamos al capítulo 4, versículo 13, donde nos encontramos nosotros. ¿Y qué creen? Ahí Santiago, ¿sí? Empieza a corregir a la iglesia
en esta actitud de tener una confianza que se ha convertido en jactancia. ¿Ven? Entonces, hermanos, cada una de estas cosas las enumera Santiago y esa es la que queremos corregir ahora nosotros dentro del contexto que estamos viviendo de esta situación del coronavirus. Ahora, vamos a ver el versículo 13 y 14. Porque ahí Santiago va a aclarar por qué es jactancia. En el versículo 13 él dice así: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos ahí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. En primer lugar, ahí, hermanos, vemos la jactancia dentro del pueblo de Dios. Esto no está hablando a personas que no son cristianas. Estas son personas que han profesado a Cristo, o sea, a nosotros. En primer lugar, hay una jactancia en su actitud. No quiero yo decir, hermanos, de que las personas en esta iglesia no mencionaban a Dios o que no lo pusieran en primer lugar, ¿sí? O sea, esto no tiene que ver nada más con las palabras, sino tiene que ver con su sentimiento. Y es como le comentaba hace rato, me he topado con hermanos cristianos y otras personas que dicen, yo no hago caso de eso. Yo voy a vivir como yo quiero vivir, yo voy a actuar como yo quiero hacer, yo tengo mis planes y yo los voy a vivir. Sí, yo tengo este paseo, yo tengo esto, yo voy a seguir comiendo, voy a seguir saliendo, voy a seguir haciendo las cosas como yo quiero, porque al cabo Dios está conmigo, Dios me protege y nada me va a ocurrir. Y esa es una actitud de jactancia, ¿sí? Es exactamente lo que dice Santiago, que algunos dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Es la actitud, es la actitud. Ahora, es una jactancia en actitud y esa jactancia es en ignorancia. Ahora, qué interesante, mis hermanos, que nosotros tenemos una situación en el mundo, porque es mundial, es pandemia, en donde nuestro enemigo es un virus que no podemos ver. Entiendan este aspecto, no se puede ver, ¿sí? Por eso el versículo 14 dice, y eso que ni siquiera saben. Nosotros no sabemos quién tiene el virus, nosotros no sabemos dónde está el virus. Entonces, ¿por qué vamos a jactarnos de hacer esto o aquello cuando no sabemos? Cuando no sabemos. Ahora, hermanos, es triste porque las personas piensan que saben, pero en realidad no saben. Y es una ignorancia, es una jactancia en base a la ignorancia. Y él dice, y eso que ni siquiera saben, no saben qué sucederá mañana. Entonces, mis hermanos, como no vemos el virus, como no lo podemos nosotros percibir con nuestros ojos, nosotros debemos de ser humildes, no jactanciosos, ¿sí? Y tomar las medidas necesarias para protegernos, para proteger a las personas que amamos. Este hecho que tengamos nuestro servicio de esta manera, que el mensaje sea predicado a través de las redes sociales en vez de que en persona, es una medida porque no sabemos. Ahora, pero no solamente es una jactancia, hermanos, en ignorancia. No solamente esta jactancia es en actitud, pero fíjense lo que dice, es una jactancia en fragilidad. Porque miren cómo Santiago se expresa, dice, ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Hermanos míos, ¿cómo es posible que un organismo tan pequeño como este virus, ¿sí?, haya paralizado una nación de 320 millones de personas aquí en Estados Unidos? Y aún más, hermanos, ha paralizado un mundo de 7,000 millones de personas. Este virus tan pequeño. ¿Por qué? Porque la gente está muriendo, porque la gente es frágil. Y Santiago quiere recordar a la iglesia, ustedes no tengan una confianza desmedida
se convierta en jactancia, porque su jactancia es una actitud de vivir como si Dios no existiera, ¿sí? De vivir pensando que saben cuando en realidad no saben y olvidando que sus vidas son muy frágiles, que este pequeño virus los puede matar. Ahora, mis hermanos, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Porque Santiago no solamente da la parte negativa de lo que no debemos de hacer, pero luego nos dice qué debemos de hacer. En el versículo, esta es la aplicación. Vean el versículo 15. Ahora en el versículo 15, él dice, más bien. En otras palabras, la palabra más significa pero no hagan esto, hagan esto. Más bien hagan esto. Más bien deberían decir. Y este decir, hermanos, no solamente es de palabras, hermanos, sino también este decir tiene que ver con acciones. Recuerden, hermanos, de que Santiago, esa es la queja, que muchos hablan pero no actúan. ¿Ok? Entonces aquí, este decir tiene que ver más con nada más las palabras. Y él dice así, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta es la verdadera confianza que Santiago quiere estimular. Ahora, qué interesante en la orden que lo pone, ¿sí? Él dice, más bien deberían decir si el Señor quiere. En otras palabras, hermanos, es poner primeramente la voluntad de Dios. Los planes de Dios son más importantes que los nuestros. Y luego dice, viviremos. ¿Qué? ¿Por qué vivir? ¿Por qué viviremos? Porque, hermanos, este es el comienzo. Nosotros respiramos, nosotros vivimos porque Dios nos sostiene. No vamos a amanecer mañana si Dios nos lo permite. Entonces, una verdadera confianza, hermanos, pone las cosas en su prioridad. Primero demos gracias a Dios por la vida, ¿sí? Cuando nosotros, hermanos, tenemos planes personales, ¿sí? O teníamos planes personales, los hacemos a un lado porque primero pensamos en que Dios primero nos preste vida, primero la vida, ¿sí? Y luego dice, lo haremos. Y luego lo haremos. Esas son las cosas que están ya disponibles para nosotros hacer, pero no sin antes la vida. Primero la vida. Ahora, quiero darles unos ejemplos de esto, así rapidito, no me quiero tardar mucho en esto, pero la Biblia nos da ejemplos de hombres de Dios que vivían con esta actitud correcta, con esta confianza correcta. Si me acompañan al libro de Daniel, en el capítulo 3, una historia sumamente conocida. Recordarán ustedes a estos tres jóvenes, ¿sí? Que fueron arrestados, ¿sí? Y sus vidas corrían peligro. El rey Nabucodonosor, ¿sí? Los enjuicia y ellos se enfrentan con él porque él los va a echar en un horno ardiente por no adorar la imagen que él había construido. Pero miren la confianza. A ver si esta es la confianza de la cual Santiago habla. Dice así, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Hermanos, ninguna de las personas ahorita que somos cristianos dudamos del poder de Dios. Ellos no dudaban del poder de Dios. ¿Okay? Pero miren cómo ellos dicen en el versículo 18, la palabra pero. Yo no dudo del poder de Dios, pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Aquí está la confianza verdadera que no está manchada con el pecado, que no está manchada con jactancia. ¿Sí? Ellos confían en el poder de Dios y en el propósito de Dios. Ahora, interesantemente, aquí esta es una amenaza a las vidas de ellos, pero es una amenaza política.
¿sí? Es un gobierno que va en contra de estos jóvenes. Ahora, gracias a Dios, nosotros no tenemos ese tipo de amenaza ahorita, ¿sí? Pero igual que ellos confiaron en Dios y fueron fieles a Dios, ¿sí? A pesar de la amenaza política, nosotros también tenemos que aprender a tener confianza en Dios, ¿sí? En cuanto a esta amenaza natural. Ahora, ¿qué otro ejemplo? Porque ese es uno en el Antiguo Testamento. Abran conmigo al libro de Hechos, capítulo 27. Porque aquí el apóstol Pablo nos demuestra su confianza que él tiene en una situación en su viaje a Roma. Y recuerden, hermanos, de que él iba a Roma prisionero, ¿sí? ¿Verdad que Pablo no dijo, pues ya Dios me cerró las puertas y no voy a ir a Roma porque ya estoy prisionero? Tampoco Pablo va a decir, ay, ya me topó esta tormenta y por lo tanto Dios no quiere que yo no vaya. ¿Por qué, hermanos? Porque dentro de estas circunstancias, aunque sean malas y negativas, la confianza tiene que ser la misma. Y esta misma confianza tiene que ser humilde, tiene que ser una confianza con acciones. Abran ahí en Hechos 27, comenzando en el versículo 21. ¿Okay? Y miren lo que el apóstol Pablo expresa a sus compañeros en este barco, aunque él era preso en ese momento. Dice así, dice Lucas, registra, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Entonces, hermanos, aquí Pablo sabe, por revelación divina, qué es lo que va a suceder. Él ya lo sabe. Dice, anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Entonces él ya sabía que él iba a sobrevivir y que nadie iba a morir. Sí, él ya sabía. Entonces lo más lógico, si yo sé que nadie va a morir y que nadie no va a pasar nada, pues me cruzo de brazos. Y digo, ya está bien. Pero miren lo que va a pasar. En el versículo 25, así que ánimo, señores. Y miren las palabras de Pablo. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Lo vean en el versículo 26, y este es el importante. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. En otras palabras, mis hermanos, nosotros confiamos que Dios nos va a proteger en la crisis que estamos viviendo. Pero eso significa, mis hermanos, que tenemos que tomar los pasos necesarios para protegernos. Yo sé que ahorita está mi mamá en su casa y cuando ella mire esto, si es que no lo está mirando ahorita, yo quisiera abrazarla, yo quisiera darle un beso en la mejilla, pero yo sé que al hacer eso expongo a mi mamá a un peligro. Entonces no la beso y no la abrazo de esa manera. Me espero. Sin embargo, yo confío en Dios, sin embargo, no la voy a abrazar y no la voy a besar. Entonces, mis hermanos, esta es una actitud correcta de confianza en medio de esta circunstancia en la cual nos encontramos. Ahora, regresen a Santiago, porque Santiago, después de decirle a la iglesia cuál era su jactancia, después de decirle a la iglesia qué es la verdadera confianza, que no se jacten, les aclara y les dice que esto es pecado. Hermanos, nosotros no queremos ofender a Dios. Por lo tanto, en el versículo 16 y 17, escuchen la declaración de Santiago. Santiago dice, pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Ahora, ellos tenían sus propios desafíos. Ellos tenían los de ellos, pero nosotros estamos viviendo el nuestro y no debemos de jactarnos. Y miren lo que él dice. Toda esta jactancia es mala. Hermanos, no necesitamos, hermanos, tomar esta situación
esta situación como juego. No queremos tampoco nosotros tomar el extremo de pánico, ¿sí? Tampoco nosotros queremos actuar como que nada nos va a suceder a nosotros. Al contrario, mis hermanos, tenemos que reconocer que Dios quiere que actuemos con cordura, ¿sí? Porque la jactancia es mala, dice. Y en el versículo 17, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Este versículo es un versículo muy importante en el libro. Obviamente Dios es el autor que inspira el libro. Y este versículo obviamente se refiere precisamente al no jactarse, al confiar de una manera correcta. Obviamente aquí está escrito, pero recuerden que Él ya ha dado una lista de diferentes acciones, de diferentes actitudes que estaban mal en la iglesia, como el de tener preferidos a los ricos, de decir que tienen fe, pero no actuar, el no cuidar la lengua, cada una de esas cosas. Este versículo es para todas esas cosas y aún esta. Entonces, hermanos, la jactancia y el desobedecer las instrucciones de Dios son pecado. Ahora, vamos a comprender ese concepto un poquito mejor, pero a través de los proverbios. Abran sus Biblias ahora en el libro de Proverbios, capítulo 3. En Proverbios capítulo 3, nosotros leemos, hermanos, ¿qué es lo que debemos nosotros obedecer? ¿Cómo le debemos de hacer en este momento en el cual estamos viviendo con este desafío? ¿Sí? Proverbios capítulo 3, comenzando en el versículo 5, todos son pasajes muy conocidos, mis hermanos. Pero dice el versículo 5, dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Hermanos, yo les voy a comentar así algo que me pasó personalmente a mí. Yo decía, bueno, no sé realmente qué pensar acerca de esta crisis. Y cuán importante es escuchar no solamente a las autoridades y a los médicos y a los doctores, pero también necesitamos a aquellos líderes espirituales que nos centran, hermanos. Yo estoy viviendo, ustedes están viviendo algo que nunca nos había ocurrido. Y para que ustedes entiendan, hermanos, cómo yo miro esto, cuando hubo los otros virus que habían salido, en inglés se llamaba el bird flu o el flu del ave, y luego después salió el swine flu, que era la flu porcina. Esos también salieron de China. Pero no se cancelaron escuelas, no se cancelaron trabajos, tampoco nos pusieron en cuarentena. Y tampoco yo recuerdo, hermanos, en ninguno de esos dos virus que salieron de China que llegara un solo caso al área de San Juan, aquí a Farmington o a Bloomfield o Aztec. Pero ahorita, hermanos, actualmente tenemos 14 casos aquí en nuestra vecindad. Entonces esto es algo completamente nuevo. Entonces, hermanos, no confiemos en nuestra propia inteligencia. ¿Cuán palabras tan sabias? Miren, hermanos, entonces, cuando yo escuché al doctor Muller, ¿sí?, dar su aviso a sus alumnos y con lágrimas en sus ojos tener que decirles a ellos, ¿saben qué? Tengo que mandarlos a casa para protegerlos. Entonces yo dije, esto no puede ser. Este hombre de Dios, ¿sí?, que tiene acceso, mis hermanos, a niveles muy altos en el gobierno en Estados Unidos. Entonces yo dije, este hermano es un hermano en quien yo puedo confiar en cuanto a su opinión. Hermanos, eso es confiar realmente en Dios, ¿sí? Confiar en el Señor, ¿sí?, y no en nuestra propia inteligencia. Es un equilibrio, una medida, hermanos, en la cual confiamos de que Dios nos está guiando,
¿sí? Y que Dios, hermanos, está poniendo los medios para mantenernos sanos y salvos. Un proverbio, hermanos, ahí que leí durante la semana, y a veces, hermanos, pues se nos olvidan estos pasajes porque es nuestra naturaleza como seres humanos que se nos olviden las cosas, pero quiero recordarles en el Proverbio 22, ustedes recordarán este proverbio, ¿sí? Versículo 6 de Proverbio 22. Este se lo acuerdan muy bien porque es muy común que se utilice, especialmente con los adolescentes, pero dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Ese es bien famoso y nadie se les olvida ese. Pero por ser tan conocido y familiar, a veces nos olvidamos de otros proverbios que son muy importantes y útiles para nuestra vida hoy en día. Vean el versículo 3. Ha habido gente que ha dicho, ¿yo para qué me escondo? ¿Para qué yo no me voy a aislar? Porque eso no me va a pasar a mí. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, el prudente ve el peligro y ¿qué? ¿Corre hacia él? ¿Se mete en medio de él? No. Dice, el prudente ve el peligro y lo evita. Eso es confianza en Dios. Y miren, hermanos, lo contrario. El inexperto, en otras versiones dice el necio, sigue adelante y sufre las consecuencias. Yo no sé si ustedes supieron, pero la noticia salió que en el estado de Kentucky, hubieron unos jóvenes que dijeron, esto del coronavirus no sirve. ¿Y alguien sabe qué hicieron una fiesta de coronavirus. Dijeron, vamos a celebrar la coronavirus, y se juntaron y hicieron un pachangón, una fiesta muy grande. ¿Y qué creen? Ahí ya se contagió uno de ellos y quién sabe cuántos más con el coronavirus. Y la Biblia dice, el inexperto, el necio, sigue adelante y sufre las consecuencias. Por eso la jactancia y el desobedecer son pecados. Ahora, hermanos, no podemos terminar estas palabras de Santiago, este mensaje, sin meditar también en nuestras almas. Porque si ustedes regresan al versículo 17, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. El hecho que Santiago mencione el pecado nos afecta a nosotros, porque el alma que pecare ciertamente morirá. Fue en la cruz donde Cristo derramó su sangre por pecadores. Y Pablo decía, yo soy el principal entre ellos. Pero ¿cómo vivía la vida Pablo? Ya vimos que él tenía una confianza en Dios, pero la ponía en práctica, como vimos ahí en Hechos 21, ¿sí? Él tomaba medidas naturales para proteger su vida. Esa amenaza era natural, ¿sí? Y entonces él actuó también de manera natural. Pero tenemos una amenaza espiritual que es el pecado. ¿Y cómo enfrentamos esa amenaza espiritual? Que si morimos aquí en nuestros pecados, viene un castigo eterno, ¿sí? La única forma para evitar ese castigo eterno es de que nos arrepintamos, que reconozcamos que Dios, quién es Dios, que Él nos crió y que tenemos una deuda pendiente con Él y que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados delante de Él. Y si nosotros, hermanos, aquellas personas que han reconocido y entendido eso, entonces ellos tienen una confianza en Dios, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Ahora, miren cómo Pablo expresa esta confianza en 2 Corintios capítulo 5. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Corintios, en su segunda carta, ¿sí?, les expresa de esta manera.
Él dice así: de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace. Él se está refiriendo a su cuerpo físico. Ahorita todos nosotros estamos viviendo, los que pertenecemos al Señor estamos viviendo en tiendas de campaña. Y Él dice, se deshace, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construidas por manos humanas. Mientras tanto suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser revestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso mantenemos siempre la confianza. ¿Escucharon, hermanos? Por eso siempre mantenemos la confianza. Aunque sabemos que mientras vivimos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto con el Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Qué hermosa forma, mis hermanos, de demostrar una confianza eterna, pero una confianza que nos afecta ahorita. ¿Sí? Vivimos en este mundo con sabiduría y inteligencia, cuidando esta campaña, esta tienda de campaña que estamos protegiendo, y la tienda de campaña de los demás hermanos, de las demás personas. El Dr. Mohler habla de ser buenos vecinos, de amar al prójimo. ¿Y cómo amamos al prójimo? Amamos al prójimo, hermanos, al protegerlo de las amenazas del coronavirus. ¿Cómo confiamos en Dios? Sí, tomando las medidas naturales que tenemos que tomar. ¿Cómo confiamos en Dios en el futuro, sabiendo que si alguna persona en nuestro alrededor llega a enfermarse, asegurarnos de que esa persona haya escuchado el mensaje del Evangelio? Si es una persona cristiana, que esa persona sepa que aunque esta campaña se derrumbe, tenemos con Dios que una ciudad, ¿sí? Una fortaleza ya en el cielo preparado para nosotros, una casa eterna. Y qué hermosa forma de expresarlo el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, los dejo con estas tres cosas. Primero, ¿sí? Cuidemos nuestra actitud. En este tiempo, mis hermanos, no hablemos ni pensemos de más. No nos creamos más porque somos ignorantes y somos frágiles. Seamos sensatos usando la sabiduría que Dios nos dio. El prudente ve el peligro y lo evita. En otras versiones dice se esconde. Ahorita todos estamos escondidos en nuestras casas. Y por último, esta morada, mis hermanos, todos nosotros ahorita, sí, esta es nuestra tienda. Para los que nos hemos arrepentido y tenemos fe en Cristo, si usted es una persona que no se ha arrepentido y no tiene fe aún en el Señor y está luchando con eso y tiene dudas con eso, por favor, tome el tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda a todos nosotros para arreglar esta pregunta, esta deuda, esa inquietud que usted puede tener. Pero esta morada aquí, hermanos, como cristianos, es nuestra tienda. Pero Dios, y eso es lo hermoso de ese pasaje de Pablo, Dios nos ha construido una casa, porque una casa es mejor que una tienda. Un edificio, dice el apóstol Pablo, un edificio eterno allá en el cielo con Él. Hermanos, tengamos confianza y no nos jactemos. Vamos a orar.
Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque no hay nada, Padre, ninguna cosa creada aquí, Padre, en el cielo, tanto natural o político, lo que sea, que pueda detener tu palabra. Muchos padres han dicho, algunos pastores han dicho, y los respeto y aunque no comparto su opinión, pero he escuchado decir que el Facebook y que los medios de comunicación y que YouTube y todo esto son cosas del diablo. Así se dijo también de la imprenta, así también se dijo de la televisión y también se ha dicho lo mismo de aquí. Pero Padre, tú has dado todas estas cosas, Padre, como parte de tu gracia común. Y ahora, Padre, en este momento que estamos recluidos por esta amenaza de este virus, que es el resultado del pecado, que es el resultado de las malas decisiones de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, que ahora la naturaleza está sufriendo este percance. Y gracias, Señor, te doy porque tú nos permites utilizar estos medios para que tu palabra siga afectando las vidas de los demás. Gracias, Señor, por los hermanos y hermanas que están escuchando. Gracias por nuestros conocidos, nuestras amistades que escuchan este mensaje. Que nos sirva, Padre, para que tengamos una confianza bíblica, una confianza no solamente en cosas de este mundo, Señor, naturales, y esta confianza puesta en ti, pero que también podamos tener una confianza eterna. Todo esto, Padre, yo lo quiero pedir en el precioso nombre de tu Hijo. Gracias por su obra salvífica. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Síguenos guiando, Padre, en estos momentos. No permitas, Padre, que este aislamiento sirva para alejarnos más de la gente, sino que sirva para acercarnos más y que sigamos predicando y enseñando tu Evangelio. Todo esto, Padre, te lo quiero pedir en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Ya que escuchamos la palabra de Dios, vamos a cantar este último canto. También otro versículo que en estos momentos aplicamos en nuestras vidas. Efesios 10, 13 al 18. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar con todas las flechas encendidas del maligno. Toman el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todos momentos y con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y ahora que ya cantamos al Señor porque Él es grande, por nuestra salvación y todo lo que Él ha hecho, vamos a cantar al Señor con este canto que se llama Venga a tu reino, y que nosotros en nuestras casas o cuando salimos a la tienda, cuando necesitamos, que demostramos el Evangelio en nuestras formas de vivir. Que Cristo el Salvador
Nos vemos. Adiós. Adiós. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Dios bendiga.